Aunque no lo parezca, esta es una historia de amor. Una historia excepcional entre personas excepcionales, con un esquema muy viejo, casi primitivo. El del típico chico que conoce a una chica, el chico y la chica entienden que tienen mucho en común, el mismo chico y la misma chica se casan y viven felices para siempre, hasta morir de viejos, como si fuera un cuento o una película de Disney. Sin embargo, lo que lo hace diferente a las películas de princesas de Disney es que en este caso la pareja tiene una profesión muy particular. Combate demonios ancestrales, realiza exorcismos, funda una sociedad psíquica e interviene en juicios penales con pruebas paranormales. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. En 1942, el joven Ed Warren trabajaba de acomodador todas las noches en el Teatro Colonial de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Tenía solamente 16 años. Era de estatura alta y algo corpulento. Y por razones que veremos más adelante, no destacaba por su sociabilidad, sino era un tipo más bien solitario y un poco introvertido. En aquella grande y popular ciudad se había labrado la fama de raro entre sus compañeros de secundaria y pasaba solo la mayor parte del tiempo. Le gustaba ir al cine, le gustaba la oscuridad de ese viejo lugar, le gustaba ir de aquí para allá con su pequeña linterna indicándole a las personas el mejor lugar disponible para sentarse. Pero sobre todo, le gustaba en especial una cliente frecuente del viejo cine, la cual tenía su misma edad, así que un día se armó de valor para hablar con ella. Se llamaba Lorraine Rita Moran, y una vez conversando, pronto descubrieron que tenían mucho en común. Él le dijo que le gustaban las viejas películas de vaqueros y de terror. A ella también. Él le dijo que su vida era como una película de terror. La de ella también. Él le dijo: desde que tengo 6 años me pasa algo raro. Le daba vergüenza confesarlo. Pensaba que la chica se iba a asustar, pero no parecía asustada. Estaban sentados en un café a las afueras del cine, mientras la madre de Lorraine los vigilaba atentamente unos metros más allá. Él le contó entonces que la casa donde nació estaba embrujada, que cuando tenía 5 años estaba acostado, muerto de miedo, y las puertas del armario de la casa se abrían solas, y de la oscuridad interior emergían oscuros rostros que lo miraban, que le hacían gestos, que le hablaban. La peor de todas era la cara de una anciana que parecía muy enojada. Él también le contó a Lorraine que sus padres no le habían creído, que probablemente ella tampoco le creería, pero que esa era su verdad. Lorraine le sonrió. Dijo que a ella le pasaba exactamente lo mismo. Desde pequeña veía cosas que no estaban ahí. Veía, por ejemplo, el aura de las personas. Eran esferas luminosas que cambiaban de color con cada uno, con el estado anímico de cada uno. Dijo que las monjas del colegio al que iba la habían amonestado por mentirosa y que ella cayó durante mucho tiempo ese don. De inmediato supieron que eran uno para el otro. Comenzaron a salir y se enamoraron. Pronto estalló la Segunda Guerra Mundial y Ed fue llamado a las filas del ejército. Desde el frente de batalla se escribían cartas apasionadas, secretas, donde hablaban del futuro y trataban de entender el porqué de sus dones. Poco después, el barco donde iba Ed se hundió. Él sobrevivió y fue enviado de vuelta a Bridgeport, con un brazo en cabestrillo y con principios de pulmonía. Entonces se casaron y poco después tuvieron una hija a la que llamaron Judy. En los primeros tiempos, Ed se dedicó a la pintura. Tenía talento para eso, pero no pintaba modelos ni naturalezas muertas, sino casas encantadas. El método era el siguiente. Lorraine salía a caminar por los alrededores de Bridgeport. Los viejos caserones victorianos quedaban a la costa y marcaba aquellas casas que percibía con una energía especial.
Entonces Ed iba a esas casas con su lienzo, su caballete y sus pinturas, y las retrataba. A veces, en las ventanas, sumaba las figuras fantasmales que Lorraine era capaz de ver. Eso llamó la atención, naturalmente, de los habitantes de las casas, que salían a ver qué estaba pasando. Ed se los explicaba, les vendía el cuadro y después él y su esposa eran invitados a entrar. De ese modo, comenzó lo que sería su verdadera vida, la de cazafantasmas, la de investigadores de fenómenos paranormales, y con eso, una aventura que los acercaría a la demencia. En 1952 fundaron la Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales de Nueva Inglaterra, una entidad sin fines de lucro que no cobraba por sus servicios. ¿Y en qué consistían esos servicios? Bueno, ante una denuncia o un pedido, los Warren se dirigían a la casa en cuestión, entrevistaban a sus habitantes, evaluaban el caso y decidían actuar o no. En el mejor de los casos, el inmueble se encontraba simplemente embrujado, con los fantasmas de sus antiguos habitantes, que se negaban a abandonar la casa. En el peor de los casos, no eran fantasmas, sino entidades demoníacas. Ahí, el asunto se tornaba mucho más pesado, pero ese fue el llamado de Ed y Lorraine, que se dedicaron a eso hasta el final de sus vidas. No hay nadie más escéptico que yo, afirmaba Ed. Lo primero que hacían entonces, antes de tomar un caso, era mandar a sus potenciales pacientes a la consulta del psiquiatra. Solo cuando no quedaba más opción, cuando todas las explicaciones racionales habían fracasado, los Warren tomaban sus cámaras, sus equipos de grabación de audio, sus sensores de movimiento y temperatura y se internaban en una nueva misión paranormal. Existen varias adaptaciones cinematográficas de su historia, por lo que el nombre de algunos de sus casos puede resultarles familiar. Por supuesto, a cualquiera que habitúe el cine del terror. La quizás justificadamente poco vista Exorcismo en Connecticut en 1992, que cuenta uno de sus casos más notorios, la más conocida, Terror en Amityville del 2005, en la que Lorraine fue consultada para escribir el guión, la más reciente y famosa, El Conjuro de 2013, dirigida por James Wan, y quizás la mejor en términos estéticos, donde Ed y Lorraine son protagonistas, y Annabelle del 2014, más acorde al cine de terror de tipo adolescente. Todas estas tienen una base real, la de las investigaciones que los Warren llevaron a cabo a lo largo de sus vidas. En los años 60, Ed y Lorraine viajaban por todo el país dando conferencias. Ya se habían especializado. Ed era un conocido demonólogo, uno de los pocos laicos expertos reconocidos por la Iglesia Católica, al que se le permitía realizar exorcismos por su cuenta. Lorraine era una medium, es decir, podía ver y comunicarse con fantasmas. En el sótano de su casa tenían resguardados tesoros, objetos fetiches que iban acumulando en el curso de sus aventuras y que no tardaron en erigirse como un pequeño museo, llamado el lugar más demoníaco de la tierra, según sus propias palabras, al grado que un sacerdote tenía que bendecirlo 3 veces por semana. El objeto más preciado, el más controvertido, es la muñeca Annabelle, que dio pie a la película y está rodeada de muchísimas leyendas, desde su origen hasta los males que les causa a los que se burlan de ella. Lorraine afirmaba que la había visto levitar en su caja de cristal, así como emitir voces y sonidos demoníacos. El caso de la macabra muñeca Annabelle sucedió en 1968, cuando 2 enfermeras que alquilaban juntas un departamento los llamaron. Creían que la muñeca de una de ellas estaba poseída por un espíritu. Los Warren les explicaron que los espíritus no pueden poseer objetos y que la entidad que estaba dentro de la muñeca era en realidad un demonio. Fue uno de los innumerables casos que trabajaron a lo largo de esos años. El caso de la familia Perron sucedió en 1971.
Dicho caso sirvió como base real para la película de El Conjuro, donde un grupo de antiguos espíritus atacan hasta enloquecer a una madre y sus hijas. Los objetos cambiaban de lugar, las camas se sacudían, en algunas habitaciones era imposible estar debido al olor a carne podrida. Otro interesante caso que vivieron los Warren fue el de Bill Ramsey, que era un hombre que se creía y actuaba como lobo, y atacaba y mordía a toda la gente. Tras muchos ataques, la historia de Bill se empezó a difundir, llegando incluso a oídos de Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraban que él era víctima de una posesión demoníaca. Rápidamente fueron a la ciudad de Southend para hablar con la familia de Ramsey sobre su caso. Pudieron convencerlos para que los acompañaran a su iglesia de Connecticut para que se le practicara un exorcismo. Después de esto, Bill Ramsey, el hombre lobo, mostró signos de mejoría, ya que nunca más volvió a sufrir nada parecido. En 1976, los Warren vivieron el caso más terrorífico de toda su carrera, el cual llevó el nombre del caso Amityville. George y Katie Lutz, una pareja de Nueva York, acudieron a ellos para denunciar la presencia de seres sobrenaturales en su casa. En aquel lugar había vivido un hombre de 23 años llamado Ronald Defoe, el cual había asesinado a su familia años atrás. 5 personas en total. Acusado y condenado por el parricidio, el joven aseguró durante el juicio que unas voces de la casa le habían empujado a cometer los terribles asesinatos. Sin embargo, la fama de foco de lo paranormal de la casa comienza precisamente tras esa noche. En 1975, la familia Lutz decidía mudarse a la casa, que había conseguido comprar por una irrisoria suma de dinero, debido a la fama y a que nadie quería vivir allí tras la tragedia sucedida. Sin embargo, el mismo día que se establecieron, comenzaron los fenómenos extraños. Desde pesadillas sobre los asesinatos con datos que nadie sabía, sustancias que escurrían por las paredes o siniestras habitaciones secretas, y la supuesta aparición de criaturas demoníacas. La familia intentó practicar un exorcismo a la casa en colaboración con un sacerdote, de quien luego se dijo que había padecido una extraña enfermedad y varios accidentes, hasta en 2 ocasiones, sin éxito, llegando a un punto que pasó algo tan espeluznante que la familia huyó en plena madrugada 28 días después. Lorraine no tenía ni idea qué había pasado en cuál habitación, pero en cuanto entró a la habitación de Ronnie Defoe, se paró en el marco de la puerta y salió diciendo que no podía entrar en esa habitación, porque había un gran mal y mucha opresión. La propia Lorraine confesó que el caso de Amityville había sido el más terrorífico de su carrera, incluso asegurando que ese lugar era lo más cerca del infierno que quería estar en su vida y no pensaba cruzar ese límite. Cada caso los dejaba exhaustos, atormentados, con pesadillas, incluso con problemas de salud. En 1977, el fantasma que habitaba en la residencia de la familia Smurl estranguló a Ed durante el exorcismo, y este tuvo que ser hospitalizado. No fue la primera ni única vez que los Warren vieron amenazadas sus vidas en el fragor de sus visitas. A pesar de todo, los Warren fueron una pareja feliz. La rutina, el tedio, el aburrimiento no era parte de ellos, ya que si no estaban exorcizando a una persona, se encontraban gritándole a antiguos demonios en habitaciones, donde las sillas se levantaban solas y se ponían a girar en el aire, con niños que hablaban en extrañas lenguas, voces y sonidos realizados por entidades invisibles y antiguos moradores que no descansaban en paz. Personalmente, soy una persona muy escéptica, que difícilmente creo en cosas que no puedo ver o que no están documentadas, por lo que me cuesta mucho trabajo creer en cuestiones paranormales de carácter fantasmal o de casas embrujadas. Sin embargo, y en todos estos años de mi vida, yo mismo he sido testigo de algunos extraños sucesos que encajan perfectamente en temas paranormales.
aunque aún me cuesta mucho trabajo digerirlos y creer al 100%. Es decir, siempre trato de buscarle un sentido lógico, racional y hasta científico a este tipo de fenómenos. Pero aún con mi escepticismo, sé que estas cosas existen y suceden. En el caso de los Warren, su vida y su historia es tan fantástica y rodeada de tanto misterio y cuestiones de terror que siempre prefiero darle la vuelta al tema. Aunque por otro lado, el hecho de que ellos hayan sido de los pocos laicos, o sea, no pertenecientes al clero católico, y que se les haya dado licencia para practicar exorcismos, le da cierta credibilidad a toda su historia. Además de que los Warren fueron lo suficientemente profesionales y siempre documentaron todos sus casos. En fin, verdad o no, lo que sí me encantaría es saber tu opinión al respecto y si en alguna ocasión has vivido alguna situación paranormal que fuera digna de una película de los Warren. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, no dejes de visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás artículos de lectura, noticias y libros descargables gratis. Recuerda, www.elverbo.org. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.